La desjudicialización de los asuntos no contenciosos ha sido una medida adoptada en el sistema jurídico peruano cuya finalidad es descongestionar la carga procesal del Poder Judicial y ofrecer a los ciudadanos mecanismos más ágiles y eficientes para la formalización y resolución de actos cuya característica principal es que al buscar legitimar una situación jurídica no exista litis. La desjudicialización de los asuntos no contenciosos debilitó la seguridad jurídica. Esta interesante interrogante será desarrollada en la siguiente exposición por las alumnas Carvajal Centurión Tania, Vázquez Medina Daniela, Olaguibel Roca Marita y quien les habla Bernal Salvador Diana. Continuamos con la exposición. La competencia notarial en asuntos no contenciosos. ¿Qué son? Los procedimientos no contenciosos buscan legitimar una situación jurídica sin que exista litis. Desde que se le dio las facultades al notario con la ley 2662, el notario ha conocido hasta la fecha figuras como la separación convencional, la unión de hechos, la sucesión intestada, la prescripción, la corrección de partidas. Estos procedimientos no contenciosos de competencia notarial buscan corregir errores o omisiones teniendo en cuenta el consentimiento unánime de los interesados. El notario actúa a solicitud de parte y bajo el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir esto? Que el notario interactúa con los interesados, valida la identidad y la legalidad de los documentos, con la finalidad de poder emitir finalmente un acta de resolución y así dar fe del acto. Una de las características más importantes es que no debe existir controversia. Como dije, no debe existir oposición, ya que ante ello el notario suspende todo lo actuado inmediatamente y lo remite al juez correspondiente bajo su responsabilidad. Esto lo dice también el artículo 6 de la ley 2662. A continuación analizaremos la casación 584-2022 con la finalidad de destacar la importancia del artículo 3 y 4 referente a la actuación y responsabilidad del notario en los asuntos no contenciosos. El caso trata sobre el notario público Rosario Anticona Aguilar, acusado y condenado por el delito de falsedad ideológica en agravio de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR y otros. La acusación se basó en que el notario autorizó una escritura pública que contenía declaraciones falsas relacionadas con la prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble. Respecto a la actuación del notario, lo que se discute es si el notario actuó dolosamente o si fue inducido a error de buena fe por los interesados. ¿Qué se fundamentó en la acusación? Se sostuvo que el notario no verificó debidamente la legalidad de los documentos presentados. Por ejemplo, aceptó una minuta sin fecha cierta donde afirmaba que el poseedor cumplía con el tiempo estipulado para la prescripción, que son 10 años, lo cual no era cierto. No notificó a los copropietarios ni colindantes del predio como exige la ley. Aceptó como válidos documentos en los que figuraban personas ya fallecidas como si estuvieran vivas. Dio fe de una posesión pacífica continua cuando en la inspección del inmueble se constató que estaba vacía, cometiendo una infracción al artículo 951 del Código Civil. Además, los testigos presentados por el solicitante no eran vecinos del lugar ni conocían a la familia supuestamente propietaria. La Corte Suprema confirmó la condena, señalando que la buena fe del notario no exime de responsabilidad penal cuando incumple sus obligaciones legales y contribuye a la falsedad ideológica. Se impuso una pena privativa de libertad suspendida al notario y al pago de una reparación civil. Este fallo reafirma que la función notarial es fundamental para la seguridad jurídica y que el notario debe adoptar todas las medidas necesarias para verificar la autenticidad y legalidad de los documentos, siendo responsable penalmente en caso contrario, como se ha demostrado en este caso. Hemos concluido como grupo, después de haber leído la casación, que el notario tiene una cualificación especial como profesional del derecho, autorizado por su investidura por el Estado para dar fe de los actos y contratos que se celebran ante él, previa
comprobación de los hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos por la ley. La función notarial también comprende ceñirse al principio de inmediación y la verificación y comprobación de legalidad de los documentos presentados, así como la obligación de no autorizar instrumentos públicos contrarios a la norma de orden público. Según el artículo 3 y 4 de la Ley 2662, que regulan la competencia notarial en asuntos no contenciosos y que nos habla respecto a la actuación y a la responsabilidad del notario, ¿no? Queda claro que la función específica es verificar la legalidad y la identidad de las personas. Esto va a garantizar y va a dar seguridad al tráfico jurídico, ¿no? Paso con mi compañera para que nos explique la siguiente diapositiva. Buenas tardes, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los problemas y temas controvertidos de la desjudicialización. Nosotros hemos advertido 4 problemáticas. En principio, la falta de control jurisdiccional, la delegación de funciones, fraude documental y suplantación, exceso de confianza en tecnología. Entonces, más o menos para dar una introducción, ¿no? Sabemos que la desjudicialización permitió transferir determinados procedimientos del Poder Judicial hacia las notarías. ¿Con qué finalidad? De agilizar los trámites y reducir la carga procesal. Sin embargo, esta medida ha generado diversos problemas que pueden afectar tanto la seguridad jurídica como la fe pública, ¿no? Entonces, dentro de estas problemáticas que les advertí, de las 4 problemáticas, empezaremos por la falta de control jurisdiccional. Falta de control jurisdiccional inmediato. ¿Por qué? Actualmente el juez ya no va a intervenir directamente en muchos procedimientos y el notario va a asumir mayores responsabilidades. Por ejemplo, ¿en qué? En la verificación de identidad, voluntad y legalidad de los actos, ¿no? La ausencia de este control jurisdiccional inmediato puede generar ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, en actos fraudulentos, documentos falsificados, posible suplantación de identidad. Y esto conlleva ¿qué? Al fraude documental y suplantación, que es un problema importante, ¿no? A pesar de que existan actualmente herramientas tecnológicas, continúan presentándose casos de documentos falsificados y suplantaciones, lo cual demuestra que los mecanismos actuales no son totalmente infalibles, ¿no? Tenemos así la resolución 49-2017 JUS, que nos señala que la omisión de la verificación biométrica de identidad constituye una infracción administrativa muy grave debido a la afectación que ello produce al principio de seguridad jurídica y a la diligencia exigida en la función notarial, ¿no? Esta resolución evidencia la importancia de los mecanismos de identificación para prevenir actos de fraude y proteger la fe pública. Luego, como otra problemática, también tenemos la delegación excesiva de funciones por parte del notario hacia los trabajadores de su despacho, de su notaría, ¿no? Esta situación, ¿qué puede generar? Va a vulnerar, en muchos casos, el principio de inmediación, debido a que el notario debe mantener contacto directo con los comparecientes y verificar personalmente su identidad y voluntad, ¿no? Entonces, este exceso de confianza puede conllevar a ciertos problemas, al igual que también el exceso de confianza con las tecnologías. Por ejemplo, el sistema biométrico no es completamente seguro. Representa un avance importante, sí, pero no puede reemplazar completamente el criterio humano del notario, ¿no? Existen algunos casos donde personas no pueden acceder correctamente a este sistema. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando tienen desgaste de huellas, edad avanzada o dificultades físicas. Entonces, como para tratar de solucionar ese problema, se considera importante y consideramos importante que RENIEC implemente de manera más amplia, por ejemplo, la verificación facial como mecanismo complementario de identificación. Esta herramienta puede servir de apoyo en aquellos casos donde el sistema biométrico presenta limitaciones, ¿no? Y ayudaría a reforzar la seguridad jurídica en los procedimientos notariales. Bueno, posteriormente a todas estas problemáticas que ya hemos detallado, también proponemos mejoras, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo,
fortalecer el principio de inmediación notarial, ¿no? ¿Mediante qué tipos de mecanismos? Por ejemplo, la supervisión sobre la actuación personal del notario. En la práctica, muchas funciones relevantes son delegadas al personal, como ya les había indicado, ¿no? Al personal de estas notarías. Entonces, situación que va a poder afectar la verificación directa de identidad y voluntad de los comparecientes. Por ello, debería establecerse un control más estricto respecto de las actuaciones que necesariamente deben ser realizadas de manera personal por el notario, ¿no? Incrementar también la fiscalización sobre las notarías, mejorar la capacitación en tecnología, establecer mecanismos complementarios de verificación de identidad, como ya les había indicado, la verificación facial y el cruce de información con otras entidades del Estado, ¿no? Con RENIEC, por ejemplo, si una persona se casa, inmediatamente debería haber una interconexión que diga que esa persona ya adquirió la, la condición de casado, ¿no? Otra propuesta importante también sería la capacitación permanente en tecnología y prevención del fraude. La transformación digital exige que las notarías y el personal de las notarías reciban esta capacitación constante, ¿no? Respecto al uso adecuado de las herramientas tecnológicas, identificación de documentos falsificados, prevención de fraudes documentarios. Muchas irregularidades se producen debido al desconocimiento de estas nuevas modalidades de suplantación, ¿no? O por el uso inadecuado de los sistemas digitales. Luego también reforma normativa orientada a fortalecer la seguridad jurídica. Por ejemplo, ¿no? También resulta conveniente evaluar reformas legislativas para que permitan precisar los límites de la delegación de las funciones notariales, establecer protocolos obligatorios de actuación frente a indicios de fraude o inconsistencias documentarias. La desjudicialización no debe entenderse únicamente como un mecanismo de simplificación procedimental, sino también como un sistema que requiere controles eficaces para preservar la fe pública y proteger los derechos de los ciudadanos, ¿no? Por ello, las futuras reformas deben orientarse a fortalecer la seguridad jurídica preventiva, garantizando que la ampliación de competencias notariales vaya acompañada de mecanismos adecuados de supervisión, responsabilidad. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema de los procesos no contenciosos cuestionados en sede notarial, específicamente sobre la prescripción adquisitiva y la sucesión intestada, analizando para esto obviamente los principales problemas y consecuencias jurídicas que podrían generar. Esto ha permitido que se puedan desarrollar dentro de sedes notariales eh, inicialmente la rectificación de partidas, sucesiones intestadas. Debido a la acogida de estos procedimientos y la necesidad obviamente de descongestionar el Poder Judicial, se han incorporado otros tipos de procedimientos, ¿no? Ya sea así como la prescripción adquisitiva de dominio, procedimientos especiales de desalojo y demás. Por otro lado, esto ha sido sobre todo para brindar una mayor rapidez a estos procesos, ¿no? En primer lugar, tenemos a la prescripción adquisitiva. Esta es una figura jurídica mediante la cual una persona adquiere la propiedad de un bien por haber ejercido una posición, como lo decimos acá, continua, pacífica y pública durante el plazo establecido por ley, el cual es, según el artículo 950 del Código Civil, un plazo de 10 años o de 5 años cuando existe justo título y buena fe. Para tramitar este procedimiento en sede notarial se deben presentar diversos requisitos como planos perimétricos, ubicación, memoria descriptiva y demás documentos técnicos. Además deben realizarse ciertas publicaciones y notificaciones a posibles interesados para garantizar obviamente este derecho de oposición que tiene frente o que debe tener uno frente a terceros. No obstante, uno de los principales cuestionamientos es que el notario muchas veces no cuenta con mecanismos suficientes para verificar materialmente si la posesión alegada es realmente verdadera. Eso genera ciertos riesgos importantes de fraude y afectación de propietarios legítimos. Dentro de los problemas obviamente más frecuentes que encontramos es las posesiones aparentes simuladas, que en algunos casos son personas que poseen realmente el inmueble, perdón, que no poseen realmente el inmueble, pero buscan
aparentar el cumplimiento de ciertos requisitos legales mediante documentos privados, declaraciones testimoniales o constancias emitidas sin una verificación rigurosa, debido obviamente que en sede notarial no existe una etapa probatoria amplia como en un proceso judicial. El notario obviamente va a basar gran parte de su evaluación en la documentación que le presenta el tercero. Obviamente esto incrementa el riesgo de una situación ficticia, ¿no? Otro problema relevante son las notificaciones deficientes, pues muchas veces las direcciones registrales están desactualizadas o erradas, o las publicaciones realizadas no logran una difusión efectiva de este procedimiento, ¿no? Entonces, obviamente, como consecuencia de eso, los propietarios verdaderos no tienen conocimiento de esto cuando aún ya se había inscrito, es más. Asimismo, se presenta a los perjudicados ficticios, donde aparecen muchas veces personas inexistentes, fallecidas o difíciles de ubicar, como supuestos colindantes o afectados con la finalidad de facilitar o con la finalidad de no dejar que este proceso continúe, ¿no? Entonces, yo obviamente para esto se tendría que hacer una verificación bastante exhaustiva en la RENIEC, en el SUNAR, en muchas notarías. Por último, tenemos los casos de fraude y controversia. Algunas organizaciones utilizan este mecanismo, no una vez, sino muchas veces para apropiarse irregularmente de inmuebles abandonados o con información registral deficiente, ¿no? Incluso después de la inscripción registral pueden surgir demandas judiciales por mejor derecho de propiedad o nulidad del acto jurídico. Así que continuemos con el siguiente punto. Bueno, en segundo lugar tenemos la sucesión intestada, que es este procedimiento mediante el cual se declara a quiénes son los herederos de una persona fallecida cuando ésta no ha dejado testamento válido. Este procedimiento también puede tramitarse judicialmente ante notario y su finalidad es otorgar seguridad jurídica respecto a la transmisión hereditaria que se tiene e inscribir estos derechos sucesorios dentro del registro, ¿no? Sin embargo, también presentan diversas problemáticas. Una de las principales es este riesgo de exclusión de herederos. Esto ocurre cuando no se declara a todos los familiares con derecho sucesorio, ya sea de manera dolosa o por desconocimiento. Pues muchas veces es solo una persona la que va a presentar este requerimiento o este procedimiento lo solicita solo una persona y no es que realmente se tenga la conformidad o que todos tengan la posibilidad de conocer realmente que se está haciendo esto. Obviamente esto ocurre cuando no se declara a todos los familiares con derecho sucesorio, ya sea de manera dolosa o, como lo decíamos, por desconocimiento. Pueden omitirse hijos extramatrimoniales, familiares que viven en otros lugares. Debido a ello, obviamente, los herederos excluidos muchas veces deben iniciar muchos procesos judiciales para solicitar, obviamente, la nulidad de esta sucesión intestada y el reconocimiento de los derechos hereditarios. Otro problema importante es la identificación o la eficiencia, la identificación y publicidad de este procedimiento, como lo comentábamos hace un momento. Aunque la ley exige, si bien es cierto, publicaciones y anotaciones registrales, estas muchas veces no garantizan que todos los posibles herederos tomen efectivo conocimiento de este trámite. Además, pueden existir errores en nombres, documentos, especialmente cuando se trata de registros antiguos o con información incompleta, ¿no? Muchos especialistas consideran que debería existir una mayor interoperabilidad entre la RENIEC, el Poder Judicial, municipalidades, registros, para detectar obviamente inconsistencias relacionadas con identidad, fallecimientos, vínculos familiares y demás. Obviamente se señala que un exceso de controles podría afectar esta rapidez y simplicidad que tiene el procedimiento, ¿no? Por ello, el verdadero desafío de todo esto consiste en encontrar un equilibrio entre una celeridad administrativa y a la vez la seguridad jurídica. En conclusión, obviamente, los procesos no contenciosos en sede notarial representan un avance bastante importante para la descongestión y el sistema judicial y facilitar, obviamente, diversos trámites. Obviamente, siempre existen deficiencias que se pueden ir mejorando y continuaremos comentando un caso más acerca de esto. Como tercer procedimiento no contencioso a tratar está el desalojo con intervención notarial, también conocido como desalojo express. En el año 2019 se promulgó la Ley 30.933, la cual estipuló que el proceso de desalojo también se podría realizar por la vía notarial, siempre y cuando se cumplan con los requisitos estipulados en el artículo 4 de mencionada ley. No obstante, es importante mencionar
que el notario únicamente tiene la capacidad para actuar en la primera etapa del procedimiento, es decir, es a quien se le presenta la solicitud y revisa de que sí se cumplan con todos los requisitos antes mencionados. No obstante, finalmente el lanzamiento siempre lo deberá efectuar un juzgado de paz. A continuación, procederemos a analizar cuáles son los requisitos que exige la ley para poder someterse a este desalojo express. Primero, el inmueble en materia de desalojo notarial debe encontrarse individualizado. Asimismo, en el contrato debe consignarse las referencias precisas de su ubicación. Como segundo requisito está que el contrato debe estar contenido en el FUA, que es el formulario único de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda. Como segundo requisito está que el contrato debe contener una cláusula de allanamiento futuro. Y por último, el contrato debe contener una cláusula de sometimiento expreso a la Ley 30.933. De cumplirse con estos cuatro requisitos, el notario procederá a correr traslado del procedimiento que se busque iniciar al inquilino para que pueda presentar sus descargos. Si bien este procedimiento fue incorporado a fin de agilizar los desalojos, existen ciertos problemas que es importante analizar. Como primer problema están las demoras judiciales. Como hemos mencionado, el notario únicamente participa de la primera etapa. No obstante, el lanzamiento siempre lo debe efectuar un juzgado de paz, lo cual puede originar que existan demoras y un proceso que en principio está pensado para que se efectúe en semanas puede llevar o tomar meses. Como segundo problema está la actuación limitada del notario. Esto es porque el notario únicamente debe revisar los requisitos legales y los documentos que han sido presentados por las partes. No obstante, no ejerce una función jurisdiccional ni puede resolver controversias complejas relacionadas a la validez de los documentos. Como segundo problema está la dificultad para aprobar el pago. Como hemos mencionado, el notario debe basarse en lo que está estipulado en el contrato. Esto puede originar que las partes busquen desconocer pagos que no cuentan con un sustento como un voucher o acuerdos que ya han llegado de forma verbal. Y por último, el último problema sería los contratos mal redactados, ya que como hemos mencionado, para poder someterse a un desalojo con intervención notarial o un desalojo express se deben cumplir con ciertos requisitos. De no cumplir con estos cuatro requisitos, la parte no podrá someterse a este procedimiento de desalojo y deberá siempre recurrir a la vía judicial. De lo que hemos mencionado anteriormente, se puede concluir que la ampliación de la competencia notarial respondió a la necesidad de descongestionar la carga del Poder Judicial y dar una respuesta más rápida a determinados asuntos. No obstante, también ha provocado que exista un cierto debate de cómo afecta esto o cómo podría afectar esto a la seguridad jurídica. En conclusión, la capacidad de los notarios para tramitar asuntos no contenciosos ha provocado un impacto mixto en el sistema jurídico, ya que hay personas que consideran que trae ventajas y hay personas que consideran que más que todo trae un impacto negativo. A continuación, procederemos a analizar ambas figuras o ambas posturas. Con relación a las ventajas, bueno, evidentemente aligera la carga procesal del Poder Judicial. Hay un ahorro sustancial en el gasto público de la Administración de Justicia, contribuye a la existencia de una administración de justicia más rápida, le da a la sociedad la capacidad de elegir si someterse a una jurisdicción notarial o judicial, y también los jueces tendrán mayor tiempo para resolver asuntos contenciosos que requieren también una mayor investigación y un mayor tiempo. Con relación al impacto negativo, hay una insuficiencia de mecanismos de control. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos mencionado, el notario no ejerce una función jurisdiccional y por tanto no tiene una facultad coercitiva ni puede efectuar una investigación exhaustiva. Esto podría conllevar a que finalmente la eficacia de este procedimiento eh, sea a partir de la buena fe que tiene el solicitante. También hay una ausencia de etapa contradictoria. Ya que nos encontramos entre asuntos no contenciosos, no hay una etapa contradictoria, lo cual puede originar que se resuelva finalmente con información incompleta. Por otro lado, también hay una afectación de terceros que está ciertamente relacionado con la ausencia de una etapa contradictoria, ya que generalmente se resuelve con toda la información que presenta el solicitante o una de las partes, con lo cual se puede llegar a excluir a terceras personas o incluso afectar de alguna manera sus derechos. Y por último, también están que pueden existir casos de fraude. ¿Qué quiere decir con esto? Como hemos mencionado, los procedimientos notariales tienen un carácter ágil y los notarios también tienen o cuentan con serias limitaciones, por lo cual esto puede ser utilizado por ciertas personas para consolidar situaciones aparentemente legales, pero que finalmente son ilícitas.